Era tartamudo, cagó de hambre a su pueblo y también los hacía actuar. Te la cuento como puedo, presenta a Nicolae Ceausescu, el último dictador comunista de Europa. El 26 de enero de 1918 nacería nuestro querido protagonista, que era el 10º hijo que tenía el matrimonio Ceausescu. Su padre era un ebrio a tal punto que el día que nació el futuro tirano le puso el mismo nombre que a uno de sus hermanos, porque se había olvidado que tenía otro hijo con el mismo nombre. Fue así como en la familia hubo dos Nicolae. La familia vivía en una pequeña villa, que estaba a unos cuantos kilómetros de la capital, Bucarest. Su madre, Alexandra, era una ama de casa que con lo poco que había se las ingeniaba para que sus 10 hijos sigan vivos, mientras que su padre, quien trabajaba como pastor de ganado, aportaba con lo poco que le quedaba, ya que primero invertía en ponerse en pedo yendo al bar que tenía al frente de su casa. Sin amigos y con ganas de ser alguien más, Nicolae decide dejar su hogar con 10 años para emprender su viaje a Bucarest, la capital rumana. Como era común que los niños trabajasen en ese entonces, un zapatero le da trabajo como aprendiz, y es así como obtiene su primer salario, para que aprendan, generación de cristal. A través de charlas que van teniendo, el jefe le invita a una reunión clandestina del ilegal Partido Comunista Rumano. Nicolae acepta porque seguramente tendría miedo de ser despedido. Y yo lo entiendo. Imagínate que sos nuevo en el trabajo y tu jefe te invita a una reunión clandestina. Tenés que decir que sí, no queda de otra. Pronto siguió yendo a las reuniones, pero ya no por compromiso, sino porque le gustaba. Trabajó repartiendo volantes propagandísticos y en 1932, con 14 años, fue admitido como miembro del Partido Comunista Rumano. ¿Ven que trabajando en negro se puede llegar lejos? En tu cara, generación de cristal. Durante su adolescencia, fue detenido varias veces y en uno de sus periodos de libertad conoce a Elena Petrescu, de quien se enamoraría perdidamente. Tan enamorado estaba que en una noche, estando en un club local en donde se llevaba a cabo un concurso de baile, el Ceausescu se gastó toda la guita en comprar los votos para que eligieran a Elena como la reina, a pesar de que no sabía bailar. Y fue así como el Ceausescu ganó su corazón y Elena el concurso. Al final de la Segunda Guerra Mundial, el Ejército Rojo entra a Rumania, y como los rusos necesitaban marionetas que tengan sus mismos ideales, ponen en el poder al Partido Comunista Rumano en 1946. Para ese entonces, Nicolae deseaba escalar de posición dentro del partido, pero tenía un problema con su complejo de inferioridad, ya que se veía bajito, feo, y su tartamudeo hacía reír a sus camaradas del partido, lo cual lo enfurecía. Pero poniéndose las pilas, pudo dominar el tartamudeo. En cuanto a su apariencia, se tuvo que aceptar, y otra no le quedaba. Nicolae consigue ser el jefe político del ejército, y pasa a llamarse el general Ceausescu. Ahora, como secretario del Comité Central, controló cuidadosamente a cada miembro y se aseguraba de que le fueran fieles a él. Esta jugada alertó a los miembros del partido e incluso a su mentor, el secretario general del partido, Georgi Georgiou, pero mucho no pudo hacer porque fallece en 1965. ¡Qué cagada! Y como Nicolae ya tenía a todo su séquito esparcido en el estado, aprovechó para autoproclamarse líder del Partido Comunista Rumano en pleno funeral del difunto jefe. Y ya con 47 años, llegó a ser secretario general del Partido Comunista Rumano 2 días después del funeral de Georgi. Este sí es un caradura. En agosto de 1968, la Unión Soviética invade Checoslovaquia para poner fin a la reforma que iba a llevar a cabo el régimen liberal de Alexander. Esto conmocionó a toda Europa y fue ahí donde Ceausescu dio su oportunidad para mostrarse ante su pueblo como un héroe. Convocó a una manifestación en Bucarest para condenar la invasión a Checoslovaquia y la reacción de la gente no se hizo esperar. Trupelor celor 5 țări socialiste în Ceoslovacia
constituie o mare greșeală și o primejdie gravă pentru pacea în Europa, pentru soarta socialismului în lume. Su discurso no solo le trajo fama nacional, también la internacional, a tal punto que Richard Nixon pisó Rumania siendo el primer presidente estadounidense en hacerlo. Nicolae, siendo toda una celebridad, aprovecha para hacer visitas de estado a figuras importantes de esa época. Fue tanta la fama que adquirió y el halago por parte de su pueblo que Nicolae comenzaría a vivir en un mundo de fantasías. Ejemplo, era un aficionado a la caza de animales, con pésima puntería, por lo que sus hombres debían cazar por él y éste se adjudicaba el crédito. Pero ahí no termina la cosa. Necesitaba rodearse de aplaudidores que no lo cuestionaran, por lo que comenzaría a meter en el Estado a amigos y familiares, aislándose aún más de la realidad. Parece un presidente latinoamericano, pero no, este es europeo. Para 1971, a pesar de la corrupción y la gente metida a dedo por él, el pueblo lo seguía apoyando, ya que él había modernizado Rumania con nuevas fábricas de industrialización e incluso los pobres campesinos fueron trasladados a departamentos recién hechos. Pero todo cambiaría para mal cuando Nicolae, junto a su esposa Elena, realizan un viaje a la China de Mao y a Corea del Norte de Kim Il-sung, el difunto abuelo del actual dictador norcoreano. Cuando ve con sus propios ojos cómo la gente de China y Corea realizan grandes coreografías y desfiles a sus amos y cómo la cara de estos invaden todo el país, a Ceausescu le pareció fabuloso someter a su pueblo a estas prácticas. En cuanto a Elena, le encantó el papel que tenía Madame Mao en la política, ya que ésta dirigió la revolución cultural que aniquiló todo lo que el Partido Comunista Chino considerara peligroso. Es así como Elena, a partir de ese entonces, comenzaría a buscar en dónde poder destacar. De la noche a la mañana, seas hombre o mujer, niño o niña, estés estudiando en el colegio o estás trabajando, el Estado te citaba para marchar en los desfiles que se organizaban para rendirle culto a Ceausescu. También se hacían grandes coreografías. Daba igual si eras depresivo, vago o justo cortaste con tu novia. Si el Estado te citaba a un determinado horario para hacer coreografías masificadas, tenías que ir. De lo contrario, te podían meter preso. Debías asistir a las clases de coreografía. De lo contrario, preso. Y si a la hora de cantar en coro no cantabas, ¿qué crees? También preso. Los que la pasaban bien eran los poetas y pintores que el gobierno les pagaba para inmortalizar a Ceausescu. Y su esposa, obvio. Mientras tanto, Elena ya había decidido dónde empezar a mostrar su talento: en la represión. La Security era la policía secreta de Rumania, encargada de vigilar los comportamientos de los ciudadanos. Estaban en todas partes. Su institución estaba repleta de archivos de empresas, universidades y escuelas de todo el país. Tenían micrófonos en parques, calles, salones, cocinas y dormitorios de los huéspedes. Por lo que, si hablabas mal del régimen o estabas cagando en el baño, incluso teniendo chaca chaca con tu pareja, ellos lo sabrían. Aún sabiendo la intimidad de sus súbditos, Nicolae empezaría a sufrir de paranoia. Lugar en el que estaba, ordenaba que se cerrasen todas las ventanas porque tenía miedo de enfermarse por el frío. A tal punto era su paranoia que se traía su propia manta para abrigarse porque, según él, las mantas que le ofrecían podrían tener radiación. Cuando volvía a la normalidad,
seguía disfrutando del espectáculo que le brindaba el pueblo. Para estas alturas, él y su esposa tomaban decisiones sin comentarles al partido, y como ambos tenían mucho tiempo libre, comenzarían a cambiar la historia. Se insertarían imágenes de ellos asistiendo a reuniones o manifestaciones que nunca estuvieron, y sus fotos serían retocadas para mantenerlos jóvenes. A pesar de permanecer joven en los retratos e influir en la policía secreta, Elena deseaba que sus súbditos la vieran como la eminencia intelectual que era. A pesar de que dejó el colegio con 14 años y con buenas notas en costura, los medios debían mostrarla asociada con la educación, la ciencia y la cultura. Deberían referirse a ella como científica de fama mundial Elena Ceausescu y darle un título. Fue así como se llenó de títulos. También se mostraban sus libros, que en realidad eran escritos por un grupo de químicos y científicos. En 1978, el gobierno británico organiza una invitación a Nicolae Ceausescu en el Palacio de Buckingham, en donde lo recibiría la reina Isabel II y le daría un paseo en su carruaje con el objetivo de venderles aviones. Luego de que le entregaran un título a Elena, las negociaciones podían iniciar. Como dinero no tenía, recurrió a un acuerdo de compensación que consistía en pagarles con cualquier cosa que no sirviera. Podría ser chatarra, plástico, alimentos, tu ex, lo que fuera. La negociación fue un bochorno y el rumano se tuvo que volver. ¿Se acuerdan de las fábricas modernas? Bueno, se mantenían a través de un intercambio petrolero con Irán, pero cuando el Shah fue derrocado en 1979, el acuerdo se canceló y la deuda externa comenzaría a escalar, lo que produjo que las fábricas quedaran obsoletas. Para 1980, Ceausescu decidió pagar la deuda externa de una vez, permitiendo a los dueños de las fábricas tener a sus empleados en extensas jornadas laborales e incluso metían a trabajar a maestros, estudiantes, escolares y soldados totalmente gratis. Se comenzaría a hacer recortes en la electricidad y calefacción, lo que produjo que varios hogares y hospitales quedaran a oscuras e incluso comenzarían a haber escasez de alimentos, por lo que se hacían grandes colas para conseguir cualquier cosa. Como que esta película ya. Para poder normalizar esta nueva realidad, Ceausescu ordenó a su ministro de Salud que escribiera una dieta en donde excluiría a la carne. Y para desmentir la escasez de alimentos, el mismo Nicolae asistió al día de la cosecha para contemplar los alimentos falsos que él mandó hacer. El resto estaban hechos de poliestireno y madera, materiales parecidos al plástico, pintados para darle buen aspecto. Mientras tanto, el pueblo tenía que seguir realizando, ahora con el estómago vacío, desfiles y coreografías masificadas para seguir llenando el ego de Nicolae. Y este, como recompensa, les pagaba sacando un decreto para las máquinas de escribir en donde cualquier persona que tuviera una debía informarle al Estado. Quien comprara una debía darle un comprobante al Estado. Y si el Estado consideraba tu máquina defectuosa, la destruía. Pero no se detuvo ahí. No le alcanzaba con intentar controlar la información, también quería privar de sus bienes a los campesinos. Es por eso que en las villas ordenó destruir sus casas y trasladarlos a todos a edificios precarios en donde según él vivirían mejor y más vigilados. Pero no terminó ahí la cosa. A pesar de que la gente era expulsada de su propiedad privada y tenían que firmar el permiso de demolición y pagar al Estado por ello, Nicolae ordenó construir la Casa del Pueblo,
un colosal palacio en donde los políticos podrían desempeñarse de manera más cómoda. Pero para 1989 todo cambiaría en Europa. Cae el muro de Berlín, anticipando el fin del comunismo, pero tal parece que Nikolai y Elena no están enterados de eso. Es ahí cuando 6 opositores aprovechan para publicar a toda Europa una carta abierta criticando el régimen de Ceausescu y detallando la situación del país. Esto fue una cachetada de realidad para Nikolai, ya que él pensaba que los tenía dominados, pero no fue así. Mientras tanto, en una iglesia había un pastor llamado Laszlo, que sutilmente en sus sermones criticaba al gobierno, y esa actitud provocó que su iglesia se llenara, volviéndola la más popular de la región. Como sus dichos incomodaban al régimen, su obispo se vio obligado a sacarlo, pero la gente rodeó la iglesia manifestándose en apoyo al pastor, lo que provocó que las fuerzas del Estado presente abrieran fuego contra ellos, dejando un saldo de 100 muertos, según el Estado, pero según los rumores escalarían a 60.000, lo que más tarde se comprobó. Es aquí donde comienza la revolución. Pronto, las manifestaciones se extenderían por distintos puntos del país, pero Nikolai no estaba ni enterado, ya que estaba en Irán firmando nuevos acuerdos de negocios con el nuevo gobierno, y sus acompañantes, cagados de miedo, le decían que las manifestaciones fueron neutralizadas, pero no era así. Cuando vuelve a su país para finales de 1989, convoca a una gran multitud ante el edificio del Comité Central. Fue en esa plaza donde Nikolai, en 1968, dio su primer discurso y también sería el último. Doresc de asemenea să adresez mulțumiri inițiatorilor și organizatorilor acestei mari manifestări populare din București, considerând aceasta ca o... La multitud no aplaudía, le abucheaba. La sorpresa de Ceausescu era evidente en su cara. El espectáculo se dio por terminado. Ahora que veía que su vida estaba en peligro, salió de su nube de pedo y junto a Elena escapan en un helicóptero al estilo de la Rúa 2001. Pero pronto el helicóptero los abandonaría y la pareja, junto a un guardaespaldas, detienen a un laburante que es obligado a llevarlos con su auto a un lugar seguro. Aún así, la pareja es detenida y después de un juicio improvisado y fraudulento, ambos son condenados a muerte. Y así fue, gente, como acabó el último dictador comunista de Europa.